Ay, Jane, qué linda has puesto la casa, mima. ¿Viste? No, muchacha, si yo viviera aquí, me encerraba y no saldría ni de aquí a la esquina. Ay, mija, pero es que Philly es muy preocupado. Él no quiere que pase trabajo los meses que estoy aquí. Está chocho, y eso que todavía no he parido. Bueno, ¿y por fin vas a parir aquí o en Italia? Él quiere que sea en Italia por cuestiones legales para el niño, es más conveniente. Tú sabes que a él se le nota que él es cariñoso y que te quiere mucho. Tuviste una suerte, mamá. Pero qué fresca tú eres, no es para menos. ¿Tú has visto la clase de mulatona que se llevó? ¿Tú no cambias? Ay, qué rico, gracias. Ay. Quien salió ganando fue él, que bastante feo que está. No, en serio, mejor no lo quiero. Voy a llegar a vieja con él. Ay. Volviendo a lo tuyo. A ver, tú lo que quieres es chatear con tu familia que está en el extranjero. Sí, eso mismo. Lo que pasa es que mi tía me escribió y ella me preguntó si yo podía entrar a Skype. Pero es que yo soy suta para esas cosas, Yane, tú lo sabes. ¿Y por qué no te instalas el IMO, que es la aplicación que tiene todo el mundo aquí en Cuba? Te instalas el IMO en tu teléfono, vas a los parques que tienen la wifi y te conectas. Más sencillo. Sí, pero voy a aprovechar que me pusieron internet en el trabajo y así me conecto ahí en los tiempos libres o cuando salga de trabajar. Lo mejor para ti entonces es el Facebook. ¿Tú crees? Claro. Con el Facebook puedes chatear con tu familia, con tus amistades, hacer nuevos amigos. Esa es la red social más famosa que hay en el mundo. Este es mi perfil. ¿Tú ves? Aquí están mis datos personales y aquí están varios álbumes de fotos mías que yo voy colocando según el tema. Mija, pero yo no sabía que tú eras tan popular. ¿Viste? Tienes más de 1500 amigos. Sí, pero no todos son mis amigos. Hay personas que me mandan su solicitud y yo las acepto sin conocerlas. Además, el mismo Facebook busca entre los contactos de tus amigos y te manda solicitudes de nuevas amistades. ¿Y esto aquí es el chat? Este es el chat, ¿ves? Estos punticos verdes que ves aquí significa que estas personas están conectadas. Ahora mismo podemos chatear. A las otras le pueden mandar mensajes y cuando ellas se conecten reciben este mensaje. Ay, sí, me parece súper interesante. De hecho, yo había escuchado hablar de él, pero nunca había entrado. Dime, ¿entonces te embullas? Bueno, pero no traje la memoria con las fotos. No importa. Vamos a abrirte la página. Me das tus datos y cuando llegues al trabajo agregas a tus familiares, subes tus fotos y la primera soy yo. Les debo los tomates, estaban carísimos. Si los precios siguen así, a mitad de mes ya no vamos a tener dinero. Ay, mi amor, ¿hoy tú chateaste con tu tía? Yo la estuve esperando, pero ella no entró al Facebook. Mañana yo le mando un mensajito para que se conecte. Déjale caer con disimulo, que ya estamos con una mano adelante y la otra atrás. A ver si nos manda algo. Ay, mami, por Dios, a mí eso me da pena. Sí, mija, pero ¿qué se le va a hacer? Además, la idea era que cuando ella se fuera nos ayudara en lo que pudiera. Sí, dile que llevo un año esperando el tablet que me prometió. Si ustedes quieren, van mañana los dos a mi oficina y se conectan directamente con ella. La que me escribió fue Yane, que dice que ella llegó a Italia. Dice que el vuelo tuvo turbulencia, que por poco para en las nubes. Ella, como siempre, está exagerada. Y también me escribió un tipo ahí, un extranjero, de Alemania. ¿Y qué quería? Nada. Dice que vio mis fotos y yo le parecía una muchacha muy bella. Seguro que tiene problemas en la vista. El niño, por Dios, sigue comiendo. Oye, mi vida, ten cuidado, que yo he oído decir que eso de internet se presta para muchas cosas. Ahí entra cualquier loco. Papi, yo no soy ninguna niña. Además, él no me dijo nada feo. Al contrario, fue muy formal. ¿Y tú qué le respondiste? Nada. No seas boba, que es un yuma. Pídele un tablet para tu hermana. Yo, cállate, sigue comiendo. Óyeme. ¿Qué edad tiene Patri? 20 y pico, como 27, 28 años. Es joven. Y está muy feo. Mami, tú también. Este mundo está medio loco. Mi amor, échame un poquito de ensalada. Eso de andar en internet buscando amigos y parejas es de gente que no tiene capacidad para establecer una relación normal. Mira, mi amor, con solo tú salir de la puerta para afuera, te encuentras con un montón de personas. Ay, son otros tiempos, Eberto. Hay que adaptarse a la evolución. Tú querrás decir involución, porque las cosas se enfrentan directamente, no escondiéndose detrás de una computadora. Pues mira que yo te conocí a ti en un cruce de teléfono. Y bastante matraquilloso que te pusiste pidiéndome que yo saliera contigo para poder conocerme. Sí, pero eso es otra cosa. Además,
Fue pura casualidad, ¿eh? Es lo mismo. Lo que pasa es que en nuestra época no había computadoras y no había internet. Y cada generación usa lo que tiene. Hola. Gracias por escribirme y por su halago. Su halago. Saludos desde Cuba. Cuba. ¿Tuviste la hora que es? ¿Tú no piensas irte hoy? No puedo, tengo que quedarme un ratico más. Es que todavía me falta terminar las nóminas para el pago. Ah, bueno. Nos vemos. Bueno, hasta mañana, Hasta Mari. mañana. Muy bien. Gracias. Ahora estoy en el trabajo. Nada que ver con el arte. Soy económica. Si no es indiscreción, ¿por qué usted se comunicó conmigo? ¿Acaso usted es psicólogo para conocer a una persona por sus fotos? Fotos. Las apariencias engañan. Tú sabes que yo me lo había imaginado a sí mismo, rubio y con los ojos azules. Hasta parece un modelo, Patri. ¿Qué más te dijo? Nada, que quería verme y escuchar mi voz. Pero yo le dije que no tengo ni cámara ni micrófono. Entonces parece que realmente está interesado. Sí, lo único que me preocupa es que, por una parte, parece ser una persona caballerosa, romántica. Pero por otro lado, parece ser un descarado. Bueno, hasta ahora nada de lo que te ha dicho a mí me parece fuera de lugar. Pero de todas maneras, no te preocupes, que aunque él sea alemán, al final es hombre. Y mi hija es bella, bella pero bellísima. Usted ha venido a Cuba alguna vez. ¿Ves? Es un país muy lindo. Tienes que conocerlo. Yo no vivo en La Habana. Si vienes a mi ciudad como amigos, por supuesto.
¿Por qué con tantas mujeres lindas que hay allá le interesa conocer chicas cubanas? Buenas. ¿Usted tendrá unos audífonos con micrófono que me vengan? Hoy no tengo, pero si vienes mañana te los puedo conseguir. Gracias. Acuérdate que mañana te toca traer el café. Sí, muchacha, no te preocupes. Hasta mañana. Hasta mañana, María. Ay, que me voy a acostar, estoy muerta de sueño, no puedo más. ¿Tan temprano? Mira, no estoy para tragedia hoy, ¿no? Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, mi vida. Con el amor que la naturaleza nos Mi puede amor. ofrecer. ¿Tú no notas a Patricia un poco extraña en estos últimos días? Está preocupada. Es que el extranjero lleva más de una semana sin comunicarse ni responder sus mensajes. Pero esa muchacha se está haciendo ilusiones con el tipo ese. Pero ¿por qué no? Él hasta ahora se ha venido portando muy galante. Incluso le insinuaba que estaba interesado en ella. Ah, ese hombre no sabe quién es Patricia. Ni ella sabe quién es él. Por hablar un par de veces en En un chat, Eberto. en eso. Uno no conoce a la otra persona. Un par de veces no. Que ellos llevaban varias semanas comunicándose casi todos los días. Como si en un año. Tú no sabes que en internet hay un montón de información falsa. Sí. Y que cualquiera coge a una muchachita ingenua como la hija de nosotros y le dice que es la mejor persona del mundo. Y ella se lo cree porque no tiene cómo confirmarlo. Bueno, pero tampoco hay que llevarlo a ese extremo. Porque todavía quedan gente honrada y sincera en este mundo, ¿no? Sí, no, claro. Y el mundo también está lleno de sinvergüenza. Eso no te lo niego. Mi vida, lo que yo quiero decir es que Patricia se está apresurando y tomándose a pecho. Eso, mira, hasta que no conozca personalmente a ese hombre, no sabe quién es. Bueno, pero tampoco la niña va a perder nada con chatear un poquito y conocer a gente nueva, ¿no? Caballero, no me han dejado ni ver la novela. No sé ni lo que ha pasado. Cállense la boca ya. Puedes tratar de guardar. Hola. Pensé que no querías seguir comunicándote conmigo. Conmigo. Te tengo
una sorpresa. Sorpresa. Oye. Oye, ¿tú me escuchas? Hola, Patricia. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, ahora la que se sorprendió fui yo. Disculpa mi idioma español. No hablo mucho bueno. No te preocupes, yo te escucho perfectamente. Oye, ¿tú me escuchas a mí? No mucho. Por momento la voz parece robot, pero no importa. Me es muy agradable escucharte. Oye, ¿tú tienes webcam? Es que me gustaría verte. No, lo siento, no tengo. En mi oficina tengo para videoconferencias de trabajo mío, pero ahora estoy en casa. Recuerda que aquí es de noche. Ay, mami, estuvimos conversando cantidad. Sí, parece ser una persona preparada y culta. Además, es súper gracioso. Me hizo reír cantidad. ¿Y no te dijo en qué trabaja? Sí, yo creo que él es dueño de una cadena de tiendas o algo así, no me acuerdo bien. Ay, mía. Entonces ese hombre es millonario. No sé, a lo mejor. Ah, Yane ya parió. El niño pesó 7 libras y media. Dice que en cuanto le permitan volar, viene para Cuba. La verdad es que yo no entiendo a esa muchacha. Teniendo la posibilidad de vivir en Italia, prefiere quedarse a vivir aquí. La verdad es que Dios le da barba que no tiene quija. Ay, me voy a acostar, que estoy súper cansada. Además, mañana tengo un día súper complicado en el trabajo. Ay, Patri, todavía es muy temprano. Háblame un poquito más del alemán. ¿Qué más se dijeron? Mami, ya te lo dije todo, no seas chismosa. Bueno, está bien. Pero trata que ese hombre tenga muy buena opinión de ti. Que si él se enamora y se casa contigo, va a ser nuestra salvación. Seguro que hasta te compra una casa. Tú siempre pensando en la conveniencia. No, Patricia. Hay que ser realista. A mí no me interesa si él es extranjero, si él es millonario, no me importa. Me cayó bien, lo acepté y punto. Bueno, está bien. Ya, no te molesto más. Te dejo para que duermas. Que sueñes con tu príncipe azul. Hasta mañana. Pero qué cosa más linda, mi madre. Mira eso, tú. Dame un poquito, a ver, dale, toma. Ay, Yane, se nota que es tuyo. Y es igualito a ti, muchacha. Qué chulo. Tú vete preparando que dentro de poco te toca. No, mi vida, yo voy a esperar por lo menos 4 o 5 añitos más. Eso mismo pensaba yo. Pero los extranjeros, en cuanto se casan con una cubana, quieren tener un hijo. Yo no sé si es para sentirse más seguros o qué, pero por lo menos a mí y a mis amigas les pasó lo mismo. Sí, pero es que tú hablas como si Jürgen y yo tuviéramos una relación formal. Y nosotros nos conocemos por voz y por fotos nada más. Y durante todo este tiempo ustedes no se han visto por cámara. Ay, Janet, tú sabes que eso es lo que me tiene preocupada. Incluso yo quería conversar eso contigo. Porque no sé, pero a mí me parece que es como si él no quisiera que yo lo viera. Eso está raro, Patri. Hoy en día todos los tablets, las computadoras, los teléfonos tienen cámara. El que te diga al contrario te está diciendo mentiras, y más si vive en otro país. Eso es lo mismo que yo pienso. Y si está casado y no quiere conectar la cámara para que no te des cuenta. No. Tendría que ser muy boba la esposa. Porque nosotros nos comunicamos a cada 2 o 3 días. Y a veces 1 hora y media. Y allá es de noche. Así que si él tuviese esposa, ella tendría que estar allí. No sé, eso de todas maneras está raro. Tú le insisto para que se vean. ¿Tú crees? Sí. Además puede ser un viejo haciéndose pasar por joven, mandándote la foto de los hijos, qué sé yo. Sí, pero es que no tiene sentido. Porque si él quiere una relación conmigo, él sabe que en cuanto yo lo vea, terminaría. A lo mejor se conforma con un amor platónico que nunca se va a materializar. En este mundo es de todo, Patricia. Ay, Janet, no me pongas más nerviosa. Yo no quiero asustarte, pero ponte dura. Ya es tiempo suficiente. Aló, amor. Disculpa, demora. Acabo de llegar a casa. He tenido una reunión de trabajo que me demoró más de previsto. Hola, mi vida, ya casi me iba. Entonces tuve suerte. Llegué a tiempo.
Oye, hay algo que quiero pedirte. Dime y te doy sorpresa que te tengo. ¿Una sorpresa? ¿Cuál? Habla tú primero. Es que yo quiero verte por la webcam, mi amor. ¿Por qué no te compras una? Es que quiero mirarte, ver cómo reaccionas, cómo te ves. Pues no tendrás que esperar mucho. En 2 semanas podrás verme personalmente. Personalmente. ¿Por qué personalmente? Saqué vuelo a Cuba. Llego en 15 días. Ay, qué bueno. Pero solo podré estar 1 semana. Aprovecharé para reunirme con Cámara de Comercio y buscar posibilidades de vender productos cubanos en tiendas mías. Qué bueno, mi vida. Eso me da mucha alegría. Así podemos conocernos. Es que tengo muchas ganas de darte un beso y un abrazo. ¿Solo abrazo? ¿No tienes nada más para mí? Bueno, eso ya lo veremos cuando llegues aquí. Por el momento, confórmate con un beso. Ese número yo no lo tengo registrado. Ay, debe ser él, mami. Coger antes que cuelgue, Patricia. ¿Oiga? ¿Oiga? Hola, mi amor. Oye, ya estaba preocupada. Dime, ¿cómo te fue el vuelo? Ay, qué bueno, mi vida. ¿En qué hotel estás? Ah, no, es que no me habías dicho nada. Sí. Está bien. Dice que alquiló una casa particular desde allá por internet. Sí, dime, yo te escucho perfectamente. Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Pero cómo es posible eso, mi amor? No, es que yo pensaba que ibas a venir para acá. Mis padres te están esperando, ellos también querían conocerte. Sí, yo te entiendo, pero entiéndeme tú a mí. Eso cambia todos los planes. Claro que quiero verte, mi amor, tú lo sabes. A ver, ese es el número que tú vas a tener todo el tiempo. Ah, ok, mira, yo voy a hablar con mis padres y luego te llamo para allá, ¿ok? Sí, yo voy a hacer todo lo posible. Bueno, chao, besito. ¿Qué pasó, Patricia? Nada, que tiene que quedarse en La Habana y quiere que yo vaya para allá. El problema es que pensó que iba a tener más días libres, pero le programaron más reuniones. Qué mal estoy viendo la cosa, mija. Ya me estoy imaginando lo que va a decir tu padre. Por supuesto que no vas a ir. Si quiere conocerte, que venga aquí, que va a ser bien recibido. Papi, yo entiendo todo lo que tú quieres decir. Incluso te doy la razón. Pero es que no es culpa de él, hay que entenderlo. Jürgen vino para conocernos, porque somos novios y nos queremos. Lamentablemente le sucedió una cosa que no estaba prevista. Si hubiera venido a conocerte, no se habría metido en hacer negocio. Ese tipo cubanajo que... Ay, mi amor, a lo mejor él quiere casarse con la niña, pasarse un tiempito en Cuba. Además, tú sabes que los empresarios siempre están viendo la posibilidad de invertir y ganar dinero. Pero ven acá. ¿En qué planeta ustedes viven, ¿En cuál? Ustedes hablan de ese hombre como si fuera una relación real, normal. Patricia, ese hombre para ti no es más que una voz y un par de fotos, mi vida. Precisamente, papi. Si llevo un montón de meses esperando y ahora tengo la oportunidad de conocerlo, no voy a dejarlo escapar. Mira, los sentimientos que ningún hombre me hizo sentir viéndolo todos los días, me las hizo sentir Jürgen con su voz y con sus fotos, como tú dices. Él puede ser el futuro de nuestra hija. Es joven, es atractivo, tiene dinero. ¿Qué más se puede pedir? A ver. Mira, mi vida, yo no me opongo
a que tú tengas una relación. Y a lo mejor es una gran persona, yo no lo dudo, pero es a él a quien corresponde venir a verte, conocer a tus padres, ver tu casa, tus amistades. Bueno, pienso yo que es lo mínimo que debe hacer un hombre cuando desea una relación real. Pero se le presenta un problema, papi. Además, yo puedo ir y virar hoy mismo. La Habana está una hora. A ver. ¿Y por qué él no puede hacer lo mismo cuando termine sus reuniones? Bueno, ¿y qué? ¿Por fin el cuña me trajo estable? Ay, niño, cállate la boca, que el horno no está para pastelito. Claro que te entiendo. Pero entiéndeme tú a mí. Estamos muy cerca. Si tú quieres, puedes venir y virar el mismo día. Y así no afectas en nada tus reuniones. Sí. No, Jürgen, mira, yo no te conozco. Yo nada más he visto tus fotos. Si tú quieres, puedes venir aquí a conocerme. No. Yo no voy a ir. Si tú quieres, bien. Bueno, está bien, dale. Chao. Sí, dime mi vida, dime. ¿Viniste? ¿Y dónde estás? Ah, ya, sí, yo sé dónde queda. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a mi casa, me baño y te paso a recoger. ¿Ok? Sí, mis padres están locos por conocerte también. Dale, besitos. Buenos días. Por favor, con Jürgen, es de parte de Patricia. Él me está esperando. Gracias. Pero tú eres... Pensé que te iba a ser más difícil reconocerme. No, es que tus fotos... Disculpa por haber llegado 20 años después. No tenías necesidad de mentirme. Me hubieras dicho tu verdadera edad. Es que no sabía cómo ibas a reaccionar, Patricia. Me gustaste mucho y no quería perderte. Pensé que me verías mucho viejo para ti. Honestamente, a mí la edad no me interesa. Además, creo que te ves mejor así que cuando te eras más joven. Dankeschön. Gracias. Entonces, ¿me perdonas? Acuérdate que mis padres nos están haciendo una comida. Además, si esperaste tantos meses, creo que puedes esperar un ratico más. Alles klar. Entonces, me ducho y vamos a ver familia tuya. ¿Está bien?
Mi amor. Mi amor. Jürgen. ¿Qué? ¿Por qué tienes tantos peluches aquí en el cuarto, Son de la dueña de casa. Me parecieron simpáticos con un toque infantil. Por eso los dejé. No, es que parece como si estuvieran mirando a la cama. Si te molestan, los retiro. No, si a mí me encantan los peluches. Mi amor, ¿tú tienes más amigos aquí en Cuba? No, solo a personas de oficinas en La Habana. ¿Por qué preguntas? No, solo por curiosidad. Oye, ¿por qué tú no respondes mis llamadas, Oye, Sheila. Sí. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué tú tienes el teléfono de Albert? Albert, no, yo creo que estás equivocada. Aunque bueno, no sé, porque aquí aparece registrado tu número. ¿Ustedes tendrán algún amigo en común? A ver, dime cómo es él. Bueno, él es blanco, de ojos azules, o sea, unos 40 y pico de años, es alemán. Pero, a ver, ¿por alguna casualidad ustedes se conocieron en Facebook? Chica, ¿y a ti qué te importa eso? ¿Quién eres tú? Él muy sinvergüenza también está contigo, ¿verdad? A ver, él te enseñó fotos desde cuando era joven y al final era un hombre mayor. Pero tú cómo sabes todo eso, Mira, dile que si lo cojo lo mato. Me hizo venir desde Holguín hasta acá y en cuanto me metió en la cama desapareció. Por cierto, tenía 3 peluches que me dijo que eran de la casa y ahora el dueño me dice que es mentira. Si por alguna casualidad él me filmó con cámara oculta, lo voy a denunciar para que lo cojan en el aeropuerto. Y que ni se piense que se salió con la suya, Él no sabe con quién se metió. Patricia, ya te... ¡Patricia!